Estimados directivos, buen día. Vamos ahora a conversar sobre un tema que también es vital eh, para nuestra efectividad directiva, como es el tema ético. ¿No? Cómo fortalecer nuestro talante ético. Y quiero empezar con esta imagen. ¿No? ¿Qué pueden apreciar ustedes en esa imagen? ¿Qué les llama la atención? Notemos, hay un hombre que se está abriendo paso y tiene una lámpara en su mano. ¿Se justifica que tenga una lámpara en su mano? Pareciera que no, ¿no? Porque si vemos el cielo, es de día, ¿no? ¿Qué hace un hombre a plena luz del día con una lámpara en su mano? Bueno, este hombre existió, se llamó Diógenes. Fue un filósofo ateniense que vivió en el siglo III antes de nuestra era común. La historia cuenta que él estaba buscando un hombre virtuoso. Y como era difícil encontrar un hombre virtuoso, se ayudaba con una lámpara en su mano a plena luz del día. Bueno, no sabemos si esta historia es del todo exacta, siendo que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Sin embargo, marca el punto. ¿Cuál punto? El hecho de que la ética ha sido un tema que ha ocupado la atención de las mentes más brillantes. Notemos, los filósofos de la antigüedad como Aristóteles, Sócrates, Platón, Diógenes, reflexionaban sobre el tema ético. Porque el tema ético es lo que le da fundamento a nuestro desempeño en cualquier ámbito de nuestra vida. Y es pertinente la reflexión que hace Peter Drucker sobre lo que nos convierte finalmente en líderes. Y veamos si tiene o no tiene incidencia el tema ético en esta reflexión o en esta condición que Peter Drucker señala que debe de existir para efectos de alcanzar la excelencia como personas, para efectos de poder desenvolvernos como líderes. Notemos lo que señala Peter Drucker. Pasamos la mayor parte de nuestra vida perfeccionando la manera de hacer las cosas. Pero en último término, lo que define el desempeño de los grandes líderes son sus cualidades y rasgos individuales. Notemos, quiero poner énfasis en la última parte de su reflexión. Lo que define el desempeño de los grandes líderes son sus cualidades y rasgos individuales. Notemos, la parte intrínseca de una persona, lo interno, cualidades. Sabemos muy bien que las cualidades hay que cultivarlas. No es que uno nazca con cualidades, ¿no es así? Las cualidades se cultivan echando mano de nuestro carácter. ¿Y qué hay con respecto a los rasgos de personalidad? ¿No es cierto que todos nosotros tenemos diferentes rasgos de personalidad que obedecen a nuestro temperamento? Es decir, algunos somos coléricos, otros somos sanguíneos, otros somos melancólicos, otros somos flemáticos. Y muchos de nuestros rasgos individuales guardan correspondencia con nuestro temperamento. Sin embargo, ¿acaso no tenemos la facultad, no tenemos el poder o la fuerza para poder regular o administrar esos rasgos de personalidad que no nos están ayudando a ser una mejor persona? De seguro que sí. Entonces, lo que define el desempeño de los grandes líderes, digamos que son todos esos elementos subyacentes a la persona. Lo que define a los grandes líderes no pasa por el tema de inteligencia o por el tema de una serie de habilidades que se puedan desarrollar. Lo cual es importante, de seguro. La inteligencia, las habilidades son muy importantes. Pero lo que le da sustento, fundamento a nuestra capacidad de liderazgo viene a ser lo subyacente. Noten, cualidades personales que se cultivan y rasgos individuales que también hay que modelarlos para que reflejen lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso noten el título de este pensamiento. El secreto de la excelencia reside en la manera de ser, no de hacer. No es un juego de palabras. La mayor parte de nuestra vida, académica al menos, lo hemos dedicado a mejorar nuestras maneras de hacer, ¿cierto?
los que hemos estudiado economía, contabilidad, derecho, en fin, cualquier carrera profesional. ¿Qué nos han enseñado en esas carreras? ¿No es cierto a mejorar nuestra capacidad de hacer las cosas en cada una de estas ramas profesionales? Y sin embargo, aquello que se ha venido descuidando, y hoy por hoy inclusive en el mismo hogar, es cultivar nuestras maneras de ser. Y cuando hablamos de nuestra manera de ser, estamos hablando de nuestro talante ético en buena medida. Vale decir, ese conjunto de principios y valores que regulan nuestra vida o que nos permiten tomar decisiones. Por ello, vamos a analizar ahora cuál es el impacto de la ética, el impacto de nuestro comportamiento ético en nuestra efectividad en directiva. Sin embargo, sería bueno reflexionar en el tema ético primeramente. ¿Ok? ¿Qué es la ética? Pero evidentemente no vamos a responder esta pregunta desde una perspectiva filosófica, normativa, moralista, ¿no? Porque si no tendríamos que señalar sencillamente que la ética es el estudio de la moral, lo cual implica, en este caso la moral, discernir, diferenciar lo bueno de lo malo. Pero esa definición no nos ayuda mucho, ¿no es así? Entonces, a ver, examinemos lo que implica la ética, pero desde una perspectiva humanista. Y esta perspectiva humanista lo podemos ver desde tres aristas. Notemos una primera arista, ¿no? ¿Qué es la ética? Un tipo de saber que orienta la acción humana en sentido racional. Notemos, un tipo de saber que orienta nuestro comportamiento humano en sentido racional. ¿Cómo es esto? Notemos lo que esta perspectiva exige de parte de nosotros. Primero, que reflexionemos antes de actuar. Parece sencillo, ¿no? Sin embargo, ¿siempre reflexionamos antes de actuar? Tendríamos que reconocer que no siempre es así. En ocasiones, hemos respondido o hemos actuado de manera impulsiva, vale decir de manera reactiva. Hemos respondido de acuerdo a nuestro temperamento. No reflexionamos. Y en algunas oportunidades nos hemos lamentado de lo que hemos dicho o de lo que hemos hecho. ¿No es así? Por eso es que esta perspectiva de la ética exige siempre reflexionar, diagnosticar, evaluar antes de actuar. Bien, ya reflexioné, ya diagnostiqué. ¿Qué viene ahora? Notemos la siguiente fase, elegir. Tengo que elegir cuál es la mejor alternativa. Noten que la palabra elegir comunica la idea de que hay más de una alternativa, ¿cierto? Si no, no pondría elegir. Ahora, si tengo que elegir, nuevamente, noten cómo se manifiesta allí el tema ético. ¿Por qué? Porque cada vez que uno elige, uno está reflejando sus valores. ¿Por qué decimos ello? Porque un valor en buena medida es aquello a lo que le damos importancia, aquello que para nosotros tiene un primer lugar. Cuando nosotros elegimos, en buena medida estamos, repito, manifestando qué es lo que para mí es lo más importante. Entonces, en la medida en que yo tenga un mayor talante ético, mis decisiones serán decisiones, mejores decisiones. Bien, la segunda fase hemos dicho que es elegir lo más adecuado, de acuerdo a toda la reflexión o análisis que hemos hecho previamente. ¿Qué viene a continuación? Bueno, siguiendo un orden lógico, si ya elegí, la siguiente fase es actuar en conformidad con la elección anterior, ¿no? Con la fase anterior. Actuar en conformidad con la decisión tomada, siguiendo una secuencia lógica. Bien, la pregunta que nos podríamos formular todos nosotros es, ¿siempre actuamos de acuerdo a este modelo? Es un modelo lógico, racional. Reflexiona primero, elige, evaluando también tus valores y actúa en conformidad con tu decisión. Notemos, es una secuencia lógica. Y sin embargo tenemos que reconocer que muchas veces no seguimos este modelo, no seguimos esa secuencia. La ética, desde esta perspectiva racional, exige que sigamos este modelo. Y que siempre nos esforcemos por ser consecuentes
con nuestras decisiones, con nuestra evaluación anterior. ¿Por qué lo digo? Porque podría ser que uno reflexione, a partir de esa reflexión que es el paso 1, realice el paso 2, vale decir, elijo, decido por tal o cual alternativa, pero a la hora de la hora no actúo en correspondencia. ¿Nos ha pasado alguna vez? Voy a poner un par de ejemplos. Un ejemplo doméstico. De repente en casa hemos puesto algunas reglas razonables, ¿no? Hemos conversado con nuestra esposa o con nuestra pareja y hemos determinado algunas reglas razonables. Una regla razonable podría ser: a ver, hijos, no se prende la televisión hasta que no se hayan cumplido los deberes escolares. Regresas a casa, imaginen, un viernes temprano, agotado después de una larga semana de trabajo, y ves que tu hijo pequeño, de 6 años, 7 años, está en el sillón, echado, con 2 controles en la mano, manejando su televisor inteligente o su PlayStation. Y ves que su mochila ni siquiera lo ha abierto. Y su lonchera está como florero en medio de la sala. ¿Qué haríamos? Bueno, probablemente le recordaríamos a nuestro hijo cuáles son las reglas establecidas y apagaríamos el televisor o le pediríamos que lo apague. Imaginémonos que apagamos el televisor. Recuerden, es un hijo de 7 años, imaginemos que sea el engreído de la casa o el único hijo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a aceptar tranquilamente el hecho de que hemos apagado el televisor? Probablemente no, ¿no? Probablemente empiece a hacer un lloriqueo, ¿no? Una pataleta. Y muchas veces, ¿qué hacen los padres? ¿Acaso no retrocedemos? Bajo el argumento, hijo, que sea la última vez. ¿Qué pasó? Miren, una criaturita hizo que uno no actuara en conformidad con la elección o con la decisión que había tomado, de apegarse a una serie de normas o reglas razonables. ¿Sucede en otros ámbitos? De seguro que sí. Pongamos un ejemplo en el ámbito laboral. Tienes un colaborador que es capaz para hacer el trabajo, es capaz, pero no quiere hacerlo. Lo ayudas, lo acompañas, tratas de apelar a su sentido de responsabilidad. En fin, tratas de persuadirlo, pero no quiere hacer el trabajo, se resiste. No vas a estar tú siempre detrás de él, así que cuando tú ya estás abocado a otros temas, él aprovecha y digamos que no hace lo que tiene que hacer. Has conversado con él en varias oportunidades, pero parece que no reacciona, no escucha. Entonces tú te dices para ti mismo, bueno, cuando llegue la evaluación tendré que evaluarlo como corresponda. Noten, cómo corresponda. Asignarle una evaluación que corresponda a su desempeño. Bueno, noten, ya reflexionaste, ya elegiste o ya decidiste cuál va a ser la decisión que vas a tomar en su momento o que vas a aplicar en su momento. Sin embargo, llega la evaluación de desempeño. ¿Y qué ocurre a menudo? ¿No es cierto que muchas veces no se actúa de acuerdo a lo que previamente se ha reflexionado y elegido? ¿No? Por una serie de temores, por una serie de inquietudes. No, esto va a perturbar el clima laboral, voy a tener un trabajador en contra, las cosas después se me pueden ir de las manos. En fin, mejor lo dejo así. Notemos, no es fácil seguir el modelo. Si nosotros nos contrastamos con respecto al modelo, podremos concluir que muchas veces no hemos seguido cada una de estas fases. Por eso que ahí hay una oportunidad de mejora. Veamos la segunda perspectiva. Noten, la ciencia del vivir bien. ¿Qué implica esta ciencia del vivir, ¿no? Del vivir bien? Notemos, lo primero que tenemos que hacer es definir el fin de nuestras acciones. ¿Ya? Definir el fin. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esas metas que debemos de conseguir? Bien, ya definiste el fin, vale decir objetivos, meta. Noten lo segundo que hay que definir. Hay que identificar los hábitos o comportamientos. ¿Ya? Hábitos como sinónimo de comportamientos.
Hay que identificar los hábitos o comportamientos que debemos de asumir, que debemos de desplegar para efectos de alcanzar ese fin, ese propósito, esa meta. Bien. Claro, porque nos podemos poner metas, pero si no tengo claro qué es lo que voy a hacer en términos de comportamiento, difícilmente alcance la meta, ¿no es así? Ok, ya tengo claro la meta, ya tengo claro los comportamientos, vale decir lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué falta? Noten lo que falta, de acuerdo a este modelo. Determinar los valores que van a orientar o sustentar mi conducta, mi desempeño, mi hábito. Lo ilustro. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo me he puesto la meta de aprender un nuevo idioma, ¿no? Aprender un nuevo idioma. Entonces tengo que desarrollar ciertos hábitos. Vamos a suponer que este nuevo idioma lo voy a estudiar muy temprano en la mañana, ¿no? Hay horarios de 7 de la mañana, ¿cierto? En una serie de instituciones. Entonces yo veo que ese es el único horario que calza con mis circunstancias, el único. Me matriculo en ese horario de las 7 de la mañana. Y entonces yo me levanto regularmente para poder asistir a mis clases de las 7 de la mañana. En la medida en que yo mantenga este hábito, este comportamiento, yo voy a alcanzar mi meta en el mediano plazo. Sin embargo, ¿no habría la posibilidad que de aquí a algún tiempo, vale decir un par de meses, empiece a cansarme? ¿No ocurre a menudo que cuando queremos alcanzar una meta y estamos desempeñándonos o desplegando una serie de comportamientos para el logro de la meta, al cabo de algún tiempo nos cansamos? Y vamos dejando ese comportamiento hasta que finalmente nos olvidamos. Es decir, se nos hace difícil sostenerlo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a que uno sostenga una meta? Perdón, sostenga un comportamiento para el logro de una meta. Lo que nos va a ayudar es determinar los valores que están asociados a ese hábito o a ese comportamiento. En este caso, para el ejemplo que puse, de esta persona que se tiene que levantar todos los días, ¿no? De lunes a viernes o interdiario, a las 5:30 de la mañana, para que pueda salir a las 6, o levantarse a las 6 para que pueda salir a las 6:20 y llegar a su instituto a las 7 de la mañana. ¿Qué valores tiene que cultivar? ¿No es cierto que tiene que cultivar el valor de la perseverancia? ¿No es cierto que tiene que cultivar el valor de la disciplina? Porque si no cultiva estos valores, no podrá sostener ese comportamiento. Eso es lo que nos quiere enfatizar este modelo. No basta con tener claro las metas, no basta con determinar los comportamientos. También hay que determinar los valores que van a sustentar ese comportamiento. Si lo hacemos, la probabilidad de que alcancemos la meta se incrementa significativamente. Muchas veces llegamos solo hasta el nivel 2, es decir, tenemos claro la meta y los comportamientos que tenemos que desempeñar, pero descuidamos la fase 3. Y por eso muchas personas no consiguen sus metas, porque el comportamiento, la conducta, el hábito que va a permitir lograr la meta no lo pueden sostener. Noten la importancia de identificar, determinar los valores que van a dar sustento a la meta. Veamos la tercera perspectiva, la ciencia de las virtudes humanas. Esta es la perspectiva de Aristóteles. Miren cómo él ve el tema de la ética. Para Aristóteles la ética no era otra cosa que convertirnos en una persona virtuosa, ¿no? La virtud no es otra cosa que llevar a la práctica tus valores. Una persona virtuosa es aquella persona que vive sus valores, no solamente que da discursos en base a valores, sino que los vive. Ahora, ¿eso es fácil? ¿Vivir tus valores siempre es fácil? De seguro que no, ¿no? Lo sabemos por experiencia propia. No es fácil. Por eso es que no hay muchas personas virtuosas. ¿Qué se necesita para ser virtuoso? Noten lo que dice Aristóteles. Forjar el carácter. Forjar el carácter. ¿Qué quiso decir Aristóteles cuando habló de forjar el carácter? Bueno, nuestra personalidad está compuesta por dos elementos, el temperamento y el carácter. ¿Qué es el temperamento?
El temperamento podemos definirlo como nuestra forma natural de ser. Notemos, nuestra forma natural de ser. Es lo que ya está escrito en mi ADN. Es decir, está escrito en mi ADN que yo soy melancólico. Siempre estoy triste, todo lo veo gris. O de repente está escrito en mi temperamento que yo soy sanguíneo. Siempre soy optimista, alegre, positivo, con una sonrisa en los labios. O de repente está escrito en mi ADN que yo soy colérico y rápidamente estallo en cólera o en ira a partir de cosas pequeñas. Notemos, todos nosotros tenemos ciertos rasgos de personalidad debido a nuestro temperamento natural que nos afean como personas, ¿no? Tenemos cosas buenas, cosas agradables, cosas bonitas, pero ¿no es cierto que también tenemos algunos rasgos o aspectos que nos afean como personas? ¿Qué vamos a hacer con aquello que nos afea como personas? Aquello que genera ruido en nuestra relación con otros. Llámese mis hijos, llámese mi pareja, llámese mis colaboradores. De repente soy muy resentido, de repente soy una persona que sobredimensiona las cosas, de repente soy una persona que no tengo control de emociones, de repente soy una persona que tiene una inclinación muy fuerte por hacer sentir mi poder. En fin, ¿qué tenemos que hacer? Notemos el segundo elemento de nuestra personalidad, es el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter no es aquel que grita más fuerte o aquel que se impone dado el poder que tiene. No. Carácter es el uso de tu fuerza de voluntad para ser una mejor persona. Notemos, carácter tiene que ver con usar, echar mano de mi fuerza de voluntad para ser una mejor persona. Sin embargo, no todos tienen carácter desde esta perspectiva. Hay personas que sus debilidades son mucho más fuertes que su voluntad. O sea, su carácter es débil. No tienen esa fuerza para poder modelar, para poder administrar sus debilidades. Porque esas debilidades que están asociadas con nuestro temperamento, tal vez no lo podamos eliminar. Y no lo vamos a poder eliminar porque está escrito en nuestro ADN. Pero sí que tenemos que hacer si queremos crecer en liderazgo, si queremos ser mejores personas. ¿No es cierto que tenemos que modelarlo? ¿No es cierto que tenemos que administrar? ¿No es cierto que tenemos que tener a raya nuestras debilidades? ¿Y cómo lo logramos? Echando mano de nuestro carácter. Y es así como una persona se convierte en una persona, valga la redundancia, virtuosa, como señalaba Aristóteles. Noten qué interesante perspectiva de la ética. ¿No es cierto que esta perspectiva de la ética es la que nos puede ayudar a ser mejores personas? Por eso haríamos muy bien todos nosotros, todos sin excepción, contrastarnos contra este modelo. A ver, ¿en qué tengo que trabajar? Yo particularmente. ¿En qué tengo que trabajar con respecto a estas tres perspectivas? ¿En las tres? ¿Dos de ellas? En fin, cada uno tiene que determinar cómo este modelo me ayuda, cómo lo puedo aplicar a mi propia realidad, ¿no? A mis circunstancias, para efectos de mejorar. Bien, hemos estado hablando de la ética, ¿no? Y también hemos estado hablando de valores. Sería bueno entonces definir qué son valores, qué son principios. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio? Bueno, ustedes pueden estar leyendo allí la definición de principio, pero yo quisiera que ustedes reparen en lo siguiente. ¿Qué idea comunica la palabra principio? ¿No es cierto que comunica la idea de un comienzo? ¿Un inicio? Sí. Un principio, entonces, en este caso principios éticos, ¿no? Porque hay otros principios, físicos, matemáticos. Los principios éticos son normas básicas de conducta que marcan el inicio, el comienzo, el principio de nuestro proceso de desarrollo como personas. Noten, los principios entonces son normas básicas de conducta, preceptos fundamentales que nos ayudan a ser mejores personas, ¿no? A crecer, a tener una vida plena. Por eso que los principios son universales, ¿no? Son aceptados por todas las culturas. No es que haya principios para Occidente y otros principios para Oriente, ¿no? Aquí hay ejemplos de algunos principios.
Noten, que son universales, ¿no? Y si alguna sociedad, alguna comunidad no respeta alguno de estos principios, esa comunidad se hace daño a sí mismo. Porque sí, de repente viene a nuestra mente alguna comunidad, ¿no?, que no respeta alguno de estos principios. Pero los hechos que demuestran que estas comunidades se perjudican, se hacen daño, involucionan en términos humanos. ¿Y qué son valores? Si hemos dicho que los principios son normas básicas de conducta que marcan el inicio, marcan el comienzo de nuestro proceso de desarrollo como personas, marcan el comienzo. Si queremos seguir creciendo, si queremos seguir siendo mejores, ¿qué habría que sumarle a los principios? ¿No es cierto que habría que sumarle los valores? Cierto, ¿no? Valores de honradez, valor de puntualidad, valor del trabajo, valor de responsabilidad. ¿Qué es un valor entonces? Noten, reparemos solamente en lo que significa la palabra valor. Comunica qué idea, algo importante, ¿no es así? Algo importante, algo que tiene un primer lugar para nosotros. Entonces, un valor es todo aquello que para ti tiene importancia, todo aquello que para ti tiene un primer lugar. El valor es la prioridad que le ponemos a las cosas, a las personas, a las ideas, a los principios. Porque un principio, a la vez, también se constituye en un valor. Estos valores son autoelegidos, ¿no? Son creencias, son ideales autoelegidos. Sin embargo, también lo hemos adoptado, lo hemos hecho nuestros, dado la influencia del contexto en el cual nos hemos desarrollado. Es decir, la casa es un contexto, el colegio es un contexto, la universidad, la empresa. Por eso que los valores, a diferencia de los principios, los valores sí corresponden a la sociedad, a la cultura a la cual pertenezcas. ¿Mm? ¿Y qué son las virtudes? Bueno, ya lo habíamos señalado. No podemos quedarnos en el enunciado de valores. Tenemos que pasar a las virtudes. ¿Y qué significa pasar a las virtudes? Llevar a la práctica nuestros valores, vivir nuestros valores. En otras palabras, que nuestros valores nos gobiernen. Por eso que en alguna oportunidad alguien dijo, cuando uno tiene claro cuáles son sus valores, es fácil tomar decisiones. Hay veces nos complicamos con el tema de decisiones, ¿no? ¿Qué decisión tomar? Estoy en un dilema. Sin embargo, cuando uno tiene claro cuáles son sus valores, es más fácil tomar decisiones. Porque recuerden, las decisiones, en buena medida, son reflejo de nuestros valores. Termino con esta reflexión de Aristóteles. Notemos, la excelencia ética es el resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza o prudencia, valientes realizando actos de valentía. Es decir, todos los días tenemos que ejercitarnos en el desarrollo de nuestros valores. No habría que esperar ese gran día para demostrar cuán valientes somos, cuán responsables somos, cuán honrados somos. Todos los días, en cada momento de nuestra vida, tenemos que demostrar que vivimos nuestros valores. Bien, nos estaremos encontrando en una próxima charla virtual. Gracias por su atención.